Las condiciones climáticas adversas atrasaron la siembra esta campaña de los cultivos de soja y de maíz, dificultando no solo el desarrollo, sino también los rendimientos. ¿En qué situación se encuentra el productor, comenzando las cosechas en la zona núcleo, y cómo encarará la próxima campaña? A continuación en AgroTV, un análisis en profundidad. El productor y asesor en el sur de Santa Fe, Luis Negrucci, describe el panorama de rendimientos de una campaña extraña que se destacó por un clima cambiante con disparidad en las fechas de siembra. Lo que vemos en la zona, lo que uno está manejando, todo lo que es la zona sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y algo de norte de Buenos Aires, la gran complicación, digamos, que tuvimos en general, como en casi todas las zonas del país este año, fueron las altas precipitaciones durante los meses, digamos, en los principales meses de siembra de los cultivos de gruesa, por lo que ha habido una gran variabilidad en las fechas de siembra. Se han sembrado cultivos en tiempo y forma, el perfil totalmente cargado, y en otras zonas directamente no se pudo sembrar y se ha retrasado muchísimo la siembra. Incluso hemos tenido siembras de primeros días de enero hasta el 10 o 15 de enero se ha estado sembrando cultivos en toda esta zona, dependiendo de cada campo, de cada caso y de cada zona en particular en cuanto al tipo de suelo y a los relieves que presenta. Por lo tanto, la campaña se da de la misma forma la variabilidad de los rindes, porque no nos tenemos que olvidar de decir que tuvimos un exceso hídrico durante los primeros meses y después el mes de enero hasta mediados de febrero el agua se cortó. Y en realidad, salvo en muy pocas excepciones y zonas muy chiquitas donde algún pequeño milimetraje recibieron en el mes de febrero, lo grueso hasta mediados de febrero no tuvimos ninguna precipitación. Por lo tanto, aquellos cultivos que arrancaron sobre lotes con buen manejo, bien rotados, con buena cobertura, hoy se nota la diferencia en los primeros lotes que se arrancan la cosecha y por cómo se están viendo los cultivos, se nota una diferenciación en el rinde que va a ser importante sobre aquellos otros lotes en donde por falta de cobertura, por mal manejo, por falta de rotación, se han tenido que sembrar más tarde o no se pudieron sembrar y se tuvieron que ir con siembras a enero, y donde la seca de durante enero y febrero los afectó muchísimo fisiológicamente y por ende también al rinde. Entonces la variabilidad de rinde va a ser bastante grande en todo lo que es nuestra zona. Y en base a las condiciones ambientales que se presentan en esta campaña, ¿los buenos manejos como rotación y adaptación de nuevas tecnologías han sacado diferencia de rendimientos? El que viene haciendo las cosas bien en cuanto a un manejo con más tecnología, algún manejo por ambiente, este año la diferenciación se va a marcar. Es decir, los rendimientos de maíz en general, salvo los lotes sembrados a lo mejor muy tarde y que le pueda haber pegado algo, en general no van a ser malos, son buenos rendimientos, hay mejores y hay peores, pero en general no son malos, pero sí con una gran notoriedad de la diferenciación de aquel que viene haciendo las cosas bien con aquel otro que viene haciendo las cosas de regular mala o por un simple hecho del sistema en el que estamos haciendo la agricultura en la zona, que básicamente un gran porcentaje está sobre campos alquilados. Entonces, al no tener continuidad, no se puede seguir un eje de rotación, no se puede seguir una continuidad en cuanto a la fertilización, y esas cosas hoy por hoy se empezaron con los primeros lotes cosechados a marcarse muchísimo. De hecho, que hay una variabilidad por una cuestión ambiental que se está marcando lote a lote, intralote, que uno lo puede ir viendo instantáneamente en el monitor de rendimiento, ¿no? Negrucci analiza cómo ha sido la incorporación de herramientas de agricultura de precisión los últimos años. Hubo un gran boom en un comienzo con todo el tema en el inicio de la agricultura de precisión, una gran adopción de muchas de estas herramientas, y no nos tenemos que olvidar de decir que hoy, ¿a qué llamamos agricultura de precisión? Desde aquella máquina pulverizadora que hoy cuenta con un banderillero satelital, que es una herramienta de agricultura de precisión, ya podemos decir que esa máquina que está transitando por arriba de un lote está haciendo agricultura de precisión. Y de ahí para adelante, en todo lo que se ha avanzado, desde piloto automático, monitores de rendimiento, sistemas de dosificación variable, todo eso el productor lo ha ido adquiriendo. Pero lo que sí notamos en nuestra zona es de que se puso el pie en el freno con el hecho de que se dejó de adquirir tanta herramienta tecnológica
y se empezó a dedicar la gente más a lo agronómico. Empezó a ver de que esas herramientas las disponía, pero por ahí no le encontraba bien cuál era la función o el uso que le podía dar agronómicamente para sacar la rentabilidad que esa herramienta le brindaba. Entonces, estos últimos años y lo que estamos viendo en esta campaña y de cara al futuro, la demanda del productor está en hacer algo sencillo y que es lo que se está aplicando en esta zona, es decir, caracterización de ambientes en un primer paso, usando los monitores de rendimiento, usando imágenes satelitales, las cartas de suelo del INTA, que tienen una información muy valiosa. Con esas herramientas, que el costo es relativamente económico, hoy lo que está queriendo el productor es caracterizar ambiente. Y ese productor que ya viene caracterizando hace unos años ambiente y que está trabajando o que trabajó diferencialmente sin complicaciones en tener la herramienta de dosis variable sector a sector, sino caracterizar ambientes grandes, homogéneos y poderlos trabajar de una manera diferencial acorde a cada uno de esos ambientes para poder determinar el cultivo o la densidad de ese cultivo o la dosis de fertilización en forma muy macro, tratando de encuadrar esos ambientes para que puedan ser trabajados con las herramientas convencionales sin tener dosis variable. Hoy vemos que esa diferenciación de quien está trabajando de esa manera, para esta campaña ya está obteniendo resultados económicos muy satisfactorios, porque la seca de los meses de enero y febrero, como te dije anteriormente, el que manejó ambientes diferenciales hoy está teniendo un rédito sobre el que manejó en forma homogénea los ambientes. Y desde APRESID, ¿cuáles son las recomendaciones que están haciendo en base a esta situación para no perjudicar no solo los rendimientos, sino también el ambiente? Desde APRESID lo que estamos y seguimos pregonando día a día es el uso de las tecnologías bien usadas y el tema de las buenas prácticas agrícolas, en donde eso incluye todo, es decir, las buenas prácticas agrícolas incluye la rotación, los planes de fertilización, el uso correcto de agroquímicos, de aplicación. Entonces el conjunto desde APRESID es trabajar cuidando el suelo. Y hoy vemos que en esta zona el tema, por ejemplo, de fertilización, que viene disminuyendo o por lo menos no se está fertilizando año tras año de acuerdo a lo que los cultivos se están llevando. En un análisis que pudimos hacer desde la regional desde hace 8 o 9 años atrás a la fecha, lo que vemos es que el nivel de fósforo viene cayendo año tras año. Entonces, una de las grandes preocupaciones que tenemos es decir, ¿cómo hacemos entre conjugar lo que es la situación real del productor, los problemas climáticos, el problema de sequía, o sea, lo que básicamente sería la caja del productor, con el tema de tratar de reponer los nutrientes que nos llevamos, y no solo reponerlos, sino tratar de volver a crecer en cuanto a esos nutrientes y hacer caja, pero no en el bolsillo, sino en el suelo. Y eso creemos que es fundamental y es algo que hoy, cuando vimos estos datos, nos preocupó bastante y que creo que hay que focalizar mucho y que se viene haciendo desde otras instituciones, tratando de pregonar el uso creciente de la fertilización, pero creo que la realidad nos lleva a eso, es decir, la realidad que hoy vemos en los análisis de suelos generales de la zona, a través de algunas consultas a laboratorios de la zona donde hacen análisis generalizados, pedimos información y vemos que el nivel, por ejemplo, de fósforo viene disminuyendo año tras año. Entonces, hoy creemos que hay que focalizar muchísimo en esto para no tratar de crecer en muchas otras tecnologías, pero olvidarnos del suelo, que es el sustento fundamental para el desarrollo de la agricultura, ¿no? En una campaña que comenzó con muchos productores que tuvieron que pedir créditos y se endeudaron para sembrar, se estima que habrá una liquidez ajustada a cosecha. En general, lo que vemos es que esta campaña fue financiada en un gran porcentaje por lo mal que se venía económicamente de la campaña anterior, que fue un año muy seco. Por lo tanto, toda la cosecha que hoy vemos que está en el campo, creemos que un alto porcentaje de esa cosecha en esta zona va a tener que ser recolectada y vendida para cubrir la financiación de lo que se plantó en esta campaña, sea a través de tarjetas o a través de financiación o a través de canjes de cereal, por lo cual la liquidez de esta campaña, que en general pintaba ser muy buena, después con la seca nos asustamos un poquito, pero vemos que no va a terminar siendo una campaña tan desastrosa como lo anterior, sino que creemos que va a ser una buena campaña. La liquidez del productor no va a ser muy grande, ya que
en un principio va a tener que cubrir todos los costos de esta campaña que estamos recolectando, que se debe toda esa plata. Entonces creemos que el arranque de la cosecha que viene va a ser algo similar y que todavía cuesta acomodar, y nosotros lo que veíamos y creíamos, creo que se está cumpliendo, es decir, que de la seca del año pasado va a costar 2 o 3 campañas poder al productor acomodarse y volver a tener liquidez como veníamos con las campañas anteriores. Producto de las dificultades de comercialización, muchos productores han dejado de sembrar trigo. De acuerdo con la visión de Negrucci, esta tendencia no cambiaría para 2013-2014. Lo que viene ocurriendo en esta zona con el trigo es que en realidad viene en disminución, año tras año. No es una zona en la cual el trigo sea base, pero sí es muy importante por el tema de rotación, es decir, es una gramínea más que podemos incorporar dentro de nuestro sistema de rotación y que por el esquema que te planteaba anteriormente de que los campos básicamente se manejan por arrendamientos, agronómicamente y tecnológicamente es una herramienta muy importante. El tema es que el bolsillo del productor es el que maneja la situación, entonces cuando pones eso en la balanza, lo que vemos a futuro es decir, hoy, otros años en esta época ya se estaba moviendo el tema del trigo, pensando, averiguando por semillas. En las últimas campañas directamente muy encima de la fecha de siembra y de acuerdo a las precipitaciones, que es lo que nos falta todavía hoy para tomar una decisión y empezar a hablar de trigo, que ocurran de acá para adelante para recargar los perfiles, es la decisión que va a tomar el productor. Pero en general no hay un ánimo generalizado de hacer mucho trigo, y todo lo va a definir, es decir, de hacer un poco más o un poco menos en superficie, creo que es las precipitaciones que ocurran ahora y el precio que uno pueda ver a futuro del trigo, y ahí el productor va a decidir, pero creemos que va a venir, si no cambia nada, en algún porcentaje algo disminuido con respecto a la superficie del año anterior. Y acá lo que se había comenzado a hacer mucho es cebada, pero el tema de cebada, con todos los comentarios y rumores últimamente de la aplicación de alguna retención o algo de eso, más allá de que también se hace por convenio con alguna compañía, de ocurrir algo de eso, creemos que todo lo que subió la cebada el año pasado, algo va a disminuir, así que todavía estamos en el comienzo de la campaña, pero no hay mucho ánimo de parte de los productores, creo, como para poder crecer en superficie de fina.